Hermanos, buenas noches en este martes 4 de julio de este año 2023. Gracias a Dios por la oportunidad de meditar nuevamente en su palabra y de poder hacerlo juntos. Quiero darles la bienvenida a mis hermanos de la Primera Iglesia Bautista y también a quienes nos ven de otras iglesias. Espero que el Señor tenga bendición para ustedes en esta noche en la palabra que vamos a exponer, y también para aquellos que no son de ninguna iglesia cristiana evangélica, que por alguna razón se encontraron con este video, con esta transmisión. Les pido por favor que no lo quiten, que traten de escuchar, porque si el Señor les puso encontrar esta transmisión es porque tiene un mensaje para ustedes. Y antes de iniciar con la palabra del Señor, quiero orar para ponernos en sus manos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has llegado a permitir conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Haber podido recibir por medio de Él la vida eterna, Señor, el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por todas tus misericordias. Te pido, Padre, que en esta noche tu palabra llegue y que, Señor, tú le permitas prosperar, Señor, crecer en aquellos corazones, Señor, que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar en esta ocasión con la lectura de la palabra, la cual esta lectura se encuentra en la carta a los Colosenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, solamente estos 4 versículos vamos a leer de este capítulo número 3. Quiero llevarles a que reflexionemos en tres partes de este mensaje. Primero, en la resurrección de nuestro Señor, que dice que después de haber resucitado, está sentado a la diestra del Padre. Luego, quiero también que pensemos un poco con respecto a lo que nos pide el apóstol, a que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Y esto nos lo está diciendo a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Sí? Y que no se pongan en las cosas de la tierra, porque hemos muerto a la vida vieja que llevábamos. Y la otra cuestión es que el poner los ojos o el estar centrado en las cosas del mundo, de este mundo, pues eso nos lleva a una condición contraria a la voluntad del Señor. Y quiero empezar con la parte de el poner nuestros ojos y nuestra voluntad delante del Señor.
No es sencillo, definitivamente no es sencillo, no es fácil eh, permanecer en el camino del Señor. Cierto es que tal vez muchos eh, hermanos, muchos muy, muy estrictos y muy fuertes digan, es que permanecer en el camino del Señor debe de ser lo más sencillo, debe de estar en la voluntad de todo aquel creyente y debe de ser algo que fácilmente se pueda llevar a cabo. Cierto es que los que hemos creído en Cristo Jesús hemos alcanzado una nueva vida, hemos alcanzado una nueva forma de entender lo que ahora es Dios para nosotros. Pero, pero también es cierto que el enfrentar el día a día las diferentes situaciones que, que se presentan en la vida diaria nos lleva a situaciones de duras batallas. Mire, ciertamente no es sencillo estar tomado plenamente y con toda tranquilidad y con toda paz de lo que debemos y sabemos que debemos de creer cuando las cosas a veces se vuelven complicadas. Cuando estamos envueltos en un mundo que está bombardeando constantemente nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, que nos sacude nuestros valores, que nos sacude y nos hace comparar lo que tenemos contra lo que debiéramos de tener, que nos hace sentir a veces incómodos con la condición que vivimos. Y es cierto que nos puede llegar a nuestra mente, a nuestro pensamiento, el tambalearnos un poco en esa condición. No lo digo que esa sea la razón ni la manera en que debamos de pensar. No, 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 no. Pero también quiero ser claro y quiero decir a lo que estamos expuestos. Y no solamente una parte del pueblo del Señor, sino todos. Y no quiero hablar solamente del pequeño o del joven o del hermano que enfrenta tribulación. Estamos expuestos desde el pastor hasta el más pequeño e inútil de los siervos del Señor, como lo es un servidor. Pero hay una cosa que debemos de tomar en cuenta. Es que cuando nuestros ojos no están puestos en el Señor, entonces es que podemos nosotros empezar a tener esa situación. Mire lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si nosotros nos centramos en ver lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece, lo que nos llena de satisfacción, lo que nos llena de orgullo, lo que nos hace sentir bien, lo que satisface y completa mis expectativas de lo físico, de lo material, y entonces estas están sobre mi entendimiento de lo que de Dios he recibido.
entonces sí puede ser confundido. Debemos de tener cuidado en esa parte. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, pero sí debemos de entender y sí debemos de comprender qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que hemos ganado al tener a Cristo Jesús con nosotros. Leíamos también que Cristo Jesús subió y está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Y creo que mucha gente lo ha escuchado. Y nosotros, como creyentes, es algo que también hemos escuchado muchas veces. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esto? A nosotros, los creyentes, ¿de qué manera nos afecta o nos beneficia que nuestro Señor esté sentado en la majestad de las alturas? Mire, primeramente quiero leerles esta parte de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Escritura nos dice que Cristo Jesús, después de haber cumplido la orden del Padre de venir a salvar al hombre, después de haber puesto su cuerpo, de haber derramado su sangre, de haber ofrendado y entregado su vida para salvar al hombre, pagando él una deuda que no tenía, subió y se sentó a la diestra de Dios, en la majestad, en las alturas. En Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Estando Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, nos habla de que Él cumplió lo que el Padre le ordenó: salvar al hombre, darle vida eterna y salvación, perdonar sus pecados. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra cosa que hace el Señor, estando a la diestra del Padre, interceder por los que salvó. Porque es cierto, aun estando nosotros salvados por Cristo, viviendo en este cuerpo, viviendo en esta tierra, caemos y pecamos. Y el Señor Jesús, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Intercede por nuestras debilidades, por nuestras equivocaciones, por nuestras faltas. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto suficiente? ¿No es esto más grandioso que las cosas que podemos tocar, ver o que nos pueden satisfacer? Y es que el estar a la diestra del Padre significa estar bajo la protección divina. También estar estar del lado del brazo poderoso de Dios, que todo lo puede,
y que todo, y que nada le impide, y que nada hay contra él. La diestra de Dios significa su poder, su fuerza, su autoridad y su total dominio sobre todas las cosas. Estar a la diestra de Dios es estar bajo su total protección, bajo su total cuidado, recibiendo toda bendición. Usted recordará que Moisés puso al pueblo de Israel a elegir a qué lado quieren seguir, si es a diestra o siniestra, ¿verdad? Y les expuso cuáles eran las cosas que encontrarían siguiendo un lado, siguiendo el otro. Y en Mateo 25, versículos 31 al 46 dicen: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto, os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirán también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irá al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hablar un poco más de que no son las obras, ni es el que se haya hecho esto por voluntad propia, y entonces se haya podido estar a la diestra o a la izquierda del Señor. Sería tema de otra meditación. Lo que sí quiero resaltar es que es evidente en lo que hemos leído, que la salvación no es por nuestras obras. Si bien es cierto que ya una vez con la salvación debemos de producir buenas obras, pero aquí lo que quiero que quede en nuestro pensamiento, que quede en nuestro entendimiento, es que el estar con Cristo nos asegura toda bendición y todo bien. Y que no importa lo que tengamos que esforzarnos, no importa lo que tengamos que pasar, que no importa lo que tengamos que batallar, si es que no tenemos lo que materialmente deseamos en esta vida, no es suficiente para minimizar ni para dejar de considerar que con Cristo Jesús hemos alcanzado vida eterna y salvación. Que el Señor les bendiga.